Antes que empiecen, quiero decir un comentario de lo que ellos estaban diciendo de mi experiencia personal. ¿Por qué hago estudios formales? Y para mí algo bien importante es, yo tengo temporadas de mi vida que yo leo lo que yo quiero y es bueno tener temporadas de mi vida que otros me digan qué leer. Y ahora pues, los últimos 3 meses he estado leyendo lo que el doctor Mendoza, porque cuando es profesor el doctor Mendoza, después le digo Pepe, me envió a mandar. Y es interesante, la mayoría de los libros ya los había leído, pero el leerlos en esta secuencia hizo algo en mi vida también diferente. Entonces, una ventaja es que me obliga a leer lo que otros me dicen que lea. En lugar, ahora mismo yo pasé 5 años sin estudios formales, yo estaba leyendo lo que yo quería. Y tener gente en mi vida, también eso me ayuda a leer. Yo tengo un grupo de pastores que nos reunimos y leemos juntos. Entonces eso me obliga a leer lo que otras personas quieren leer, pero en el ambiente formal me ayuda a eso, que ahora mismo voy a estar 3 años leyendo lo que otras personas quieren que yo lea, no simplemente lo que yo quiero leer. Para mí eso me motiva mucho el estudio formal. Bien, yo quería preguntarle a José lo primero con respecto a la exposición que hiciste, ¿cómo podemos enlazar el ministerio familiar con el ministerio, por ejemplo, de jóvenes en la iglesia? A mí me gustaría que nos den algunos consejos, ¿no? Y obviamente aquí hay gente con más experiencia que yo, pero algo para mí que es importante, la iglesia no debe competir con la familia, no es una competencia. Yo creo que hubo un tiempo que los que venimos de una tradición pentecostal, yo vengo de una tradición pentecostal, parecía que la iglesia era una competencia con la familia y quizás no hemos podido mover a un lugar que casi la iglesia es algo que sucede en momentos. Y a mí me gusta verlo de esta forma. Nuestros hijos deben estar edificados o enfocados en el liderazgo de los padres, que a la vez están centrados en iglesias que predican el evangelio. Entonces es algo que no debe haber una competencia. Y lo veo de 2 maneras. El ministerio de jóvenes se puede practicar de diferentes maneras. Pienso que a veces gente se pone un poquito dogmática, pero no debe competir con el púlpito de la iglesia. Debe salir del púlpito de la iglesia. Le voy a mandar un ensayo que acabo de escribir acerca de eso a mi profe. Después le voy a dar una manzanita por la tarde. De que todos los ministerios deben salir del púlpito de la iglesia, no deben competir con ellos. Y hay algo muy importante para mí, que es entender los círculos de autoridad en la vida del ser humano. Y hay 3 principalmente: la autoridad civil, la autoridad eclesiástica y la autoridad de la familia. Y hay momentos que los 3 se pueden entrelazar y compartir, pero la iglesia no debe entrar en la autoridad de la familia, pero la familia debe estar bajo la autoridad de la iglesia en los aspectos que son congruentes ahí. Y así que el ministerio de jóvenes debe ser un apoyo al ministerio que la familia está haciendo, no debe ser un sustituto. No debe ser, yo voy a mandar a este muchacho para que el ministerio de jóvenes lo salve, sino que voy a mandarlo para que sea un apoyo a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, los que son pastores aquí, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que usted ha estado predicando algo por 10 años, viene un invitado así reconocido como Pepe a su iglesia, predica un sermón y la gente viene, ¡wow! Nunca había escuchado esto. Dios usa eso para mantener humilde al pastor, pero también ayuda a la mente de las personas, y eso también puede suceder en la crianza. Yo quiero e invito gentes a la vida de mis hijos que afirmen lo que estoy impulsando en sus vidas, y puede ser parte del ministerio de jóvenes, otras personas de la iglesia que no deben estar en pelea. Y por eso lo que comentaron ellos de la vida de comunidad es bien importante.
no es que creamos un culto donde todo el mundo tiene que vestirse igual, hacer todas las cosas igual, pero deben haber direcciones bastante similares en aspectos que queremos mover a nuestras familias para que no haya una competencia de principios que queremos fomentar en la vida de nuestros hijos. Entonces no sé si eso ayuda un poco. Sí, yo quisiera añadir, meter la cuchara en el tema del ministerio juvenil. Yo tengo que reconocer que yo delante de Dios me he arrepentido de muchas prácticas cuando he sido ministro de jóvenes y pastor de jóvenes. Yo creo que muchas de las ausencias del liderazgo familiar, y especialmente del liderazgo paterno, son producto de estructuras que se han creado, que siguen debilitando y mermando la función del liderazgo paterno. Y yo tengo que reconocer que en mi juventud esa atomización hacía que el joven se olvide de su familia. Nosotros le dábamos tanto que yo tengo que reconocer en mi propia vida que todos mis feriados eran para el grupo de jóvenes, todas las cosas eran para el grupo de jóvenes. Si hacíamos algo por el Día de la Madre o el Día del Padre, era dentro del grupo de jóvenes, de tal manera que yo reconozco y he pedido perdón a mi madre por la ausencia que yo tuve durante muchos años en mi familia, porque estaba sirviendo en el grupo de jóvenes. Eso es por un lado. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que los líderes de jóvenes están ocupando muchas veces el lugar de padre o el lugar de madre. Y yo me he arrepentido porque siendo muy joven yo estaba dando consejos que le correspondían a los padres y no a mí. Y estaba convirtiéndome no en un intermediario, sino en un obstructor de las líneas de autoridad familiares. Pero eso está muy enquistado en nuestros liderazgos de jóvenes. Nosotros encontramos mega iglesias, por ejemplo, que tienen el santuario para los adultos y tienen un santuario para los jóvenes. Los padres entran por un lado, los hijos van para el otro, ahí le dan su divertimento y le dan sus cosas y se esquiva el vínculo familiar. Yo creo que con lo que hemos escuchado con Joselo, tenemos que repensar para los que somos pastores cómo fortalecer el vínculo familiar con los ministerios que tenemos disponibles, pero para eso tenemos que hacer a los padres partícipes de lo que estamos haciendo, darles lugar, mostrar nuestra responsabilidad ante ellos, generar actividades en donde los padres estén involucrados y ellos sepan. Existe una profunda atomización dolorosa en nuestras iglesias que hemos segmentado a la familia en base a estamentos de edad y no los mezclamos. Entonces, si el joven nunca ha entrado al culto y le han dicho que siempre es aburrido, porque el pastor es aburrido, el servicio es aburrido, cuando llegue a la edad de decidir no va a entrar al culto y se va a quedar con esa espiritualidad adolescente y nunca más va a pisar una iglesia porque todo es aburrido. Desde pequeños tenemos que fomentar la idea de que somos todo un cuerpo. Tenemos que fomentar la idea de que las personas mayores le hablen a los jóvenes, y no solo le hablen, no un día vamos a traer a Abelardo para que le hable a los jóvenes, lo paramos hacia adelante, Abelardo cuenta su vida y después se va. No, nuevamente la vida de comunidad, que nos sentemos a una mesa, que salgamos juntos, que hagamos juegos, que haya esa interacción que permita que una generación a otra se vaya recibiendo, se vaya despidiendo una generación y se vaya recibiendo otra, porque uno con cierta edad va reconociendo que no está para siempre. O sea, yo voy teniendo ya más clara mi perspectiva de partida, ¿no? Entonces, esa perspectiva me ayuda a pensar, wow, yo antes creía que me iba a quedar para siempre y no es verdad. Pero ¿cómo pasamos de generación en generación? Hay muchas iglesias truncas, producto de esa atomización dolorosa, que no permite que interactuemos. Entonces el ministerio de jóvenes no solo debe fortalecer a los jóvenes, sino debe fortalecer los roles familiares. Yo sé que tenemos muchos jóvenes que llegan a la iglesia solos, pero aún a esos jóvenes solos tenemos que hacerles entender el ideal de Dios con respecto a la familia. Yo creo que existe un profundo drama de estructuras eclesiásticas en nuestras iglesias hoy que no están respondiendo al plan de Dios, porque no están respondiendo al diseño de Dios conforme a las Escrituras, sino conforme a un modelo eclesiástico que nosotros hemos ido bendiciendo con año y que ahora es algo inamovible.
que no sabemos hacer otra cosa, que creemos que tiene que ser así y debemos cuidarnos. Y debemos simplemente pensar si es que se está cumpliendo con el plan de Dios, si estamos realmente fortaleciendo personas que luego pasan hacia nosotros, ¿no? Que realmente están sintiendo nuestra tradición eclesiástica y la están disfrutando de tal manera que cuando nos vayamos ellos van a continuar. Pero si hay un rompimiento, entonces tenemos grandes y serios problemas. ¿Puedo decir algo rapidito? Un segundito. En los Estados Unidos... Este tema está buenísimo. Salió un libro ahora que se llama The Great American De-Churching. Y básicamente lo que está diciendo es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde las iglesias van cerrando, hay un declive en la presencia de personas en la iglesia. Y tiene que ver mucho con que la gente tiene un sentido de pertenencia y no es lo mismo pertenecer a algo que creer en algo. Y lo que va pasando con esa atomización que se está refiriendo José y Pepe es que la gente se siente bien con un grupo, pero se siente bien y pertenece a ese grupo, pero no profundiza en lo que está creyendo. Y la iglesia es intergeneracional. Tenemos que tener ancianos, jóvenes y todo, a un punto donde tienen una experiencia en común. Y yo creo en el ministerio de jóvenes, pero tiene que ser como un ministerio que responde a una vida de iglesia integral, que tiene que haber oportunidades para que los jóvenes estén con personas de edad avanzada, para que estén, para que vean esa perspectiva, vean lo que Dios ha hecho a través de toda una vida y tengan también esperanza y aprendan de esas personas. Una cosa que nos pasaba a nosotros, yo tuve 5 hijos, es que los sábados de la tarde íbamos y le entregábamos nuestros hijos a la iglesia. Y aunque sabíamos que nuestra responsabilidad era criarlos, no estábamos tan claros que el discipulado es responsabilidad de los padres, no de la iglesia. Y que es bueno que ellos tengan un ambiente donde están con personas que van viviendo esa misma experiencia y pueden ver la mano de Dios a través de todo esto, pero ellos necesitan ser liderados por los padres y necesitan que haya una vida de iglesia que tenga diferentes elementos, no solamente ese grupito ahí. Porque ese grupito no va a estar para siempre. Y cuando la gente ya sale de ese grupo, se va a un grupo que es más hostil, que es la universidad, que es personas que le cuestionan la fe y dicen, wow, la verdad que yo me pasé la vida entera engañado. Entonces es importante que hay una diferencia entre pertenecer a grupos y creer en lo que el Señor nos ha dado en el Evangelio y vivir el Evangelio. Y eso se da a través de una interacción de relaciones a diferentes niveles. Y algo que, mientras ellos hablaban, que a veces lo que sucede es que leemos incorrectamente un aparente fruto por la interacción del grupo de jóvenes. Voy a explicar eso. Creo que la iglesia no puede ser segmentada. Aunque hay momentos que quizás podemos atender ciertas necesidades, algo que yo trato de comunicarle constantemente, lo esencial que hacemos en esta iglesia es esto: ser testigos de la resurrección cada domingo y discipular hombres para que hagan su trabajo. Lo demás son cosas buenas, pero las podemos apagar en cualquier momento. Eso es nuestra convicción. Pueden haber diferentes convicciones en diferentes lugares, pero esa es nuestra convicción, que es, y la pandemia nos obligó a hacer eso. ¿Qué es lo esencial que vamos a hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer y qué cosas podemos esperar o no se tienen que hacer? Y una de las cosas que yo he visto, y le digo a los papás, anímate de ver que tu hijo quiere estar en el grupo de jóvenes, pero no dependa solamente de ese fruto para creer que hay regeneración en su vida, porque claro, quieren estar con los muchachitos, hay una nena que le gusta el muchacho, quiere ir al grupo. Vélalo el domingo durante la prédica. Ahí vas a ver el fruto de regeneración o no. Y déjeme decirle, yo pienso que yo no soy tan aburrido. O sea, los que están en la iglesia, yo creo que yo soy bastante entretenido, ¿verdad? Aunque yo espero que gente que lleva 15 años escuchándome se aburren de mí. Pero el punto no es si es aburrido o no, es si hay amor por la palabra. Entonces, yo le digo al papá, hay papás que yo los veo y nunca ven cómo está su hijo durante la prédica. Nunca se ve. Yo veo, cuando tú estás predicando, tú ves todo lo que pasa. La gente se cree, tú ves todo lo que pasa. Y yo le digo al papá, toma un segundito para hacer esto. Y está bien.
pero si tienes una visión incorrecta de dónde está tu hijo, no lo vas a poder entonces pastorear. Entonces hay papás que dicen, ay, sí, yo lo veo cantando en el grupo de jóvenes y Dios está trabajando en su vida. Y no negamos eso, pero confiamos quizás en eso porque puede ser un fruto que no sea aparente. Entonces, no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. No negamos ese fruto, lo animamos a ese fruto, pero decimos, mira, ese fruto debe verse también en la vida de comunidad con los demás creyentes. Algo que instruimos a nuestra hija. Ella no, en casa no se habla de mejores amigos. Eso no existe. Eso está overrated. ¿Cómo se diría overrated en español? Sobrevaluado. Eso de tener mejor amigo es sobrevaluado. Y queremos que te relaciones con niños. Mi hija de 14 años siempre ha tenido relaciones con niños más pequeños de la iglesia. Tiene unas nenitas que la siguen a ella por donde quiera que va. Se relaciona con adolescentes mayores que ella, pero ella también se relaciona con adultas de la iglesia. Porque a veces los enseñamos a nuestros hijos solamente a relacionarse con los peers, con los que son compañeros. Y la vida de iglesia requiere morir a uno para atender a otro. ¿Voy a decirle algo? No, con eso está todo. Ya. Ya resolvimos los problemas del mundo. Acabamos de resolver uno. Okay. Perdón, sobre el mismo tema, ¿cuál sería el equilibrio hablando de jóvenes con papás que no son cristianos, que van a nuestras iglesias, o con jóvenes que han perdido, o sea, a su papá o a su mamá o a ambos, ¿no? Porque entiendo el punto de ustedes que como papás que tenemos nuestros hijos tienen que estar y todas las recomendaciones, pero como responsables de las iglesias de jóvenes, ¿cómo interactuamos en este aspecto con hijos que no tienen a sus papás ahí en la iglesia? Mi respuesta rápida sería, no diseñamos el grupo de jóvenes para ellos. Los hacemos partícipes y estamos conscientes de que están, pero no por chicos que están en esa situación, no vamos a diseñar para que va a afectar a los que tienen a los papás, sino que buscamos formas que ellos puedan integrarse, no solamente al grupo de jóvenes, sino a la iglesia en general. Por ejemplo, no sé si acá sucede, pero en nuestro ambiente muchas madres solteras. Entonces lo que queremos es que la iglesia cumpla el rol de un padre ausente, dándole a ella apoyo y apoyando a los hijos de ella, pero queremos afirmar la realidad de que hay familias funcionales y que eso modele lo que debe mostrar. No queremos como que ocultar el diseño de Dios para no hacer sentir mal a alguien, sino queremos apuntar el diseño de Dios y decirle, así es que se debe ver, vamos a ayudarte. Pero a veces porque tenemos esta cultura que no queremos que nadie se sienta incómodo o mal, como que ocultamos el diseño de Dios. Y le apuntamos al diseño de Dios. Mira, este es el diseño de Dios. Vimos un mundo caído, hay una realidad de que no todas las cosas son como deben ser, pero queremos animarte para que tú puedas entonces, por la gracia, replicar el diseño de Dios. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Entiendo la pregunta y entiendo la dificultad, pero yo tengo que reconocer que yo llegué solo a la iglesia a los 14 años. Y papá... Estoy tratando de imaginar a Pepe con 14 años. y mi papá hizo por muchos años todo lo posible por evitar que yo fuera a la iglesia. Él quiso que haga todo lo malo, quiso que me meta en todo y fue muy proactivo en que yo deje la iglesia, pero yo me quedé en la iglesia. Y fueron los pastores de la iglesia en ese tiempo, especialmente el pastor principal, quien ocupó una función de guía, porque yo no recuerdo a mi papá dándome un solo consejo, o sea, nunca, ni hablándome, menos. Entonces, pero los pastores, y especialmente un pastor que yo llevo en el corazón, él sí fue muy proactivo guiándome y enseñándome también algo que para mí fue fundamental y una decisión que yo tomé
que era, en lugar de borrar a mi papá de la historia o odiarlo con todo mi corazón, entendí lo que significaba honrarlo. Y honrarlo significaba no que él me ame de vuelta, porque yo lo honro, sino honrarlo como si honrara al Señor. Entonces eso me liberó mi alma, pero eso yo lo tuve que aprender y eso es algo que los jóvenes deben aprender. Y como José lo ha repetido muchas veces y lo ha vuelto a decir ahora, estamos modelando hombres. Entonces el grupo de jóvenes no es suficiente para modelar hombres, ¿no? Y ese es el gran pecado de atomización que nosotros tenemos. O sea, tenemos que modelar hombres y tienen que relacionarse y tienen que sentarse en la iglesia. Ahora que hablábamos, yo recordaba una iglesia que pastoreamos hace algunos años atrás en un país. Y yo recuerdo siempre, y era muy generacional, era de esa época, que los padres llegaban al estacionamiento con sus hijos adolescentes y los papás bajaban, los hijos bajaban, los papás entraban al culto y los hijos los dejaban deambulando. O sea, eran como vagabundos en medio de la iglesia. O sea, simplemente no había esa fuerza de decirle a los padres, tú te sientas conmigo. Ya era importante que llegaron. O sea, los perritos quedaban afuera, ¿no? Ya que se encarguen los pastores, que cuando venga el tiempo de clase de escuela dominical, los metamos a un salón o algo por el estilo. Pero los padres no hacían ningún tipo de ejercicio por hacer que se sienten con ellos. Y eso era muy lamentable, porque no había ningún ejercicio de autoridad espiritual al respecto. Todo en ese tiempo, en esa iglesia, era una plantación nueva y todos los padres eran nuevos en la fe y estaban viviendo y cosechando muchos de los frutos que habían sembrado con sus propios hijos. Pero no había esa fortaleza pastoral de decirles, ven, siéntate. ¿Qué significa ser padre? Vamos a instruirnos, vamos a sentar a nuestros hijos, vamos a hacer que se sienten con nosotros. Vamos a tratar de decirles que esto es significativo para nosotros y tiene que ser significativo para ti. Tienes que someterte en cierta manera. Entonces era simplemente dejarlos deambular. Y yo recuerdo muchos de ellos ahora, en el día de hoy, porque yo todavía veo a muchos de esos jovencitos, ya son cuarentones, para decir, en este momento. Muchos de ellos no tienen ningún interés porque tienen ese recuerdo adolescente de ese tiempo en donde los dejaban deambulando y nunca se les mostró el valor de aquello que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y también es muy triste. Entonces, tenemos que modelar. Oscar, gracias por la pregunta. Pero, o sea, viendo, o sea, eso lo que denota es dónde estamos, donde hay un anonimato, si se quiere, las iglesias van creciendo y los líderes no tienen un caminar con la gente. Yo creo que una iglesia sana debe tener un cuerpo de pastores y de diáconos y de líderes que pueda identificar la situación con la gente con quien camina. Sí, bueno, Pedro es huérfano. Pedro necesita hombres que caminen con él, necesita gente que camine con él. O sea, que no sea una cuestión situacional de que, bueno, yo tengo mis padres y la iglesia debe de preparar a mis padres para que me vayan formando, sino que la iglesia como una familia, como un solo cuerpo, pueda hacer el énfasis que hace la palabra de Dios con los huérfanos, con las viudas, y o sea, que pueda caminar con la gente. Yo creo que la pregunta viene de un diagnóstico de dónde estamos hoy. O sea, como que cada día la iglesia crece más y la relación es menos. O sea, una vez hicieron un estudio de cómo se ven iglesias de diferentes tamaños. Y ciertamente una iglesia de 100 personas no es una iglesia de 500 personas. Pero tiene que haber ajuste tal para que no se pierda el individuo. O sea, nosotros hicimos ¿te acuerdas que hicimos ese análisis una vez? Porque la IBI fue un crecimiento meteórico. Llegó un momento donde la preocupación principal es dónde ponemos la gente. Pero eso no debe ser siempre la preocupación principal, es qué hacemos con la gente. ¿Qué vamos a hacer ahora con aquellos que vienen con nosotros? Entonces, es eso. Tenemos que salir del anonimato y entender que estamos caminando juntos y que cada persona tiene una situación específica.
Y esto se une a lo que estamos discutiendo porque uno de los grandes dramas de la iglesia en América Latina es que está envejeciendo su liderazgo y no hay un liderazgo de reemplazo. O sea, hay muchas iglesias en donde su liderazgo tiene mucha edad y no se ha encontrado un liderazgo de reemplazo, y eso tiene que ver con el hecho de que no estamos compartiendo vitalidad. Y voy a decir medio herético, voy a decir algo medio herético. Pero pensando, creo que el único ministerio juvenil así atomizado que aparece en la Biblia es el ministerio juvenil de Roboam, el hijo de Salomón. Pero déjenme decirle, o sea, el ministerio de Roboam fue ministerio juvenil atomizado, que cuando él asume el poder, ¿no es cierto? Y viene Jeroboam pidiendo estas demandas, ¿no es cierto? Roboam no escucha a los ancianos, sino que escucha a sus amigos jóvenes, ¿no? ¿Y cómo termina el reino? El reino termina dividido. Y yo creo que eso lo estamos viendo también. O sea, terminamos con reinos divididos y terminamos con iglesias que no han sabido enseñarle a su juventud a amar lo que hacen. Entonces simplemente se dividen o se van a otros lugares o no hay expectativas o simplemente no encuentran aquello que estaban buscando porque nunca se les dijo qué estamos buscando, cuáles son nuestros valores y en qué estamos creyendo, ¿no? Entonces, aún el liderazgo de la iglesia y el futuro de la iglesia depende de este modelar de generación en generación que es fundamental, es debido a muerte. O sea, yo tengo una preocupación, mucha preocupación, porque los jóvenes de la iglesia tengan cercanía conmigo. Yo soy intencional. Y intencional, parte de la intencionalidad es con Pepe, ¿no? Que me digan Pepe. Y yo siempre les digo que como yo son 2 P, una P ya incluye el pastor, entonces ya no tienen que decirme pastor Pepe, sino que Pepe ya incluye la forma en que me la digan y ya incluye el pastor, pero ese es intencional. O sea, mi intencionalidad es que pueda haber cercanía y que yo pueda transmitirle esos valores y que nos podamos sentar juntos y que puedan hacerme las preguntas disparatadas que quieran hacerme y que sientan la libertad de poder hablar conmigo, porque esa es la manera de poder generar este tránsito generacional que es tan importante. Yo doy testimonio de eso. Cuando conocí a Pepe, me impresionaba que los jóvenes iban a hablar primero disparate con él. Y decía, pero ¿cómo tiene tanto tiempo? Pero él se ganaba el derecho de que el joven venía a hablar cuando tenía una situación, porque había una relación. Nosotros a veces somos demasiado enfocados en ser productivos, en ser pragmáticos, y no entendemos que la vida viene con diferentes colores. Y eso a mí me ministró mucho, porque también con mis hijos, no siempre, yo quiero fomentar un ambiente de seriedad, pero yo no quiero que mis hijos solamente hagan los chistes cuando yo no estoy ahí. Yo quiero vivir la vida con mis hijos e ir corrigiendo en el proceso, que vayamos creciendo juntos. Pues eso. Y de verdad que me impresionó muchísimo cuando el primero vino. Los jóvenes estaban ahí como, se parecía al flautista de Amelín. Pero bien. Bueno, una pregunta con la exposición de ahora. Considerando un contexto, un matrimonio mixto, un esposo que llegó a la fe y tiene a la esposa que sigue que no es creyente, ¿cómo podría el esposo que llegó a la fe aplicar esa responsabilidad de lavar a su esposa en la palabra, siendo que ella no es creyente todavía? ¿Cómo se podría ver de manera práctica, ¿no? Obviamente yo estaba conversando en un contexto donde el matrimonio está funcionando dentro del pacto, si lo podemos decir de esa forma. Cuando yo doy charlas de matrimonio, digo que quiero aclarar algo y lo que estoy hablando en la realidad de un matrimonio que está teniendo las batallas normales que tienen los matrimonios. Resentimiento, falta de atención, pero no estamos hablando que hay adulterio, que hay golpe, que ahí tiene que, es un tipo de sabiduría que debe ser aplicada de una forma diferente, si lo podemos decir de esa forma. Habiendo dicho eso, hay textos que nos hablan qué hacer en ese momento, si el esposo o la esposa no es creyente. Y 1 Corintios 7, desde mi perspectiva, es el texto que habla más claramente de eso.
y es un tipo de modelaje sobre el evangelio de una forma que hace el evangelio atractivo. Y el texto dice algo que pareciera chocante, que los hijos van a ser santificados. Y tú dices, pareciera casi que la salvación del que está salvo hace que los otros sean salvos, pero, y aquí el doctor puede diferenciar, yo lo veo como que una inclinación o una fe de que Dios va a alcanzar a esa familia por medio de su pacto dentro de la realidad de que hay una persona en el pacto, y eso se va a extender. Y se debe reflejar en una confianza que las interacciones con el cónyuge no están marcadas por el temor, pero están marcadas por la fe. Y ahí se va a ver diferente la forma que tú vas a alabar con la palabra a una persona inconversa. Nunca debe ser desde un aspecto de superioridad. Yo creo que eso es lo que muchas veces hace poco atractivo el evangelio a un cónyuge no creyente. Traerle la palabra del Señor para decirte yo soy mejor que tú, en lugar de realmente el evangelio informar y sea un modelaje que muestra, mira, yo entiendo lo pecador que soy y mi deseo es que el evangelio pueda sazonar mis interacciones contigo, en especialmente que esa persona vea que a pesar de su condición de no creyente, tu entendimiento de la unidad que hay de ambos hace que tú la ames. O sea, en ese sentido yo creo que es más lo que se modela que lo que se dice. Aunque se tiene que decir, pero en ese ambiente uno debe ser sabio lo que se dice, porque el texto habla del silencio como una herramienta para alcanzar al no creyente, which is kind of yo creo que es lo contrario de lo que tendemos a hacer. Yo creo que el temor nos lleva a querer como que sermonear constantemente en lugar de modelar el cambio del evangelio. Un testimonio personal, no tiene que ver con mi esposa, pero con mi hermana. Mi hermana me conoce, sabe quién yo era, y ella ha pasado temporadas extensas en casa. Y pienso que lo que ella ha visto en casa ha sido de mucho ayuda para su alma, más de lo que yo le he podido decir. Porque ha visto, lo que yo leo de él de Coalición, 3 semanas en casa, ella va a saber quién soy. Ella va a saber qué es lo que hay ahí. Entonces, el cónyuge no creyente de un creyente debe decir, yo no soy creyente, pero lo que él cree hizo algo en su vida, que es evidente. Como testimonio, mi esposa se convirtió primero que yo. Y mi casa era un infierno. Nosotros teníamos en ese entonces 6 muchachos. Y un matrimonio, o sea, una persona sin Cristo es peligrosa. Un matrimonio con 6 hijos sin Cristo es imposible. Un tsunami. Y mi esposa vino a los pies del Señor. Y ella no utilizó la palabra como un garrote. Ella empezó a cambiar. Y yo no entendía. O sea, ¿cómo es que no me está contestando? ¿Cómo es que yo ahora le digo las cosas? Y ella actúa diferente. Y su testimonio me hizo a mí buscar al Señor. Yo quiero eso que ella. Yo creo que lo más difícil para nosotros es cuando nosotros proclamamos algo que no vivimos y la gente dice, yo no veo el cambio. En el caso de mi esposa, el Señor utilizó eso para comer. Y finalmente, lo que tú mencionas, yo creo que lo tenemos más en la iglesia de lo que pensamos. Y lo sufrimos más en el caso de esposas creyentes y esposos no creyentes, pero también está en el otro lado. Y lo vemos muchísimo. Y yo creo que simplemente completando la idea de los dos, primero que 1 Corintios 7 trata el problema drásticamente y tenemos que interpretarlo correctamente y ver cuáles son los principios que Pablo está usando
para decirnos cómo debemos responder. Pero yo creo que lo que Pablo nos está diciendo, y el gran problema radica, es que queremos una respuesta religiosa. Y ante estos casos nos damos cuenta cuán innecesaria es la religión. Porque lo que Pablo está pidiendo es menos religión y más modelaje, más vida, en medio de la realidad del matrimonio. O sea, por lo tanto, no se trata de que el hombre o la mujer se vistan de sacerdote o sacerdotisa y que canten alabanzas o lo traiga a todas las conferencias y trate de llevarlo al retiro de matrimonios 3 veces al año. O sea, ahí nos damos cuenta cuánto se necesita menos religión, pero se necesita más fe, más modelaje, más vida diaria, más consagración al Señor, más confianza en las circunstancias. Yo creo que relaciones así lo que nos hace es entender cuánto necesitamos de nuestra fe simplemente en la realidad de nuestro propio entorno. Entonces ahí es donde modelamos, ahí es donde hablamos, como dice Felipe, por su propio caso, en donde él no fue impactado por el garrote ni por el martillo, sino por una persona que estaba cambiando y cuya verdad, ¿no es cierto?, la libertad que estaba obteniendo con la verdad le hacía preguntarse qué está pasando. Y a veces también yo creo que el pasaje de Pablo también nos guía a entender que lo que podemos alcanzar quizás sea solamente paz. Y a veces la religión se interpone para no alcanzar la paz. Entonces el Señor nos invita a que podamos tener un matrimonio en paz, ¿no? Que podamos ser funcionales, que todavía puede existir amor, ¿no? Del amor natural, que todavía se puedan criar a los hijos, ¿no? Y con la fe firme en aquello que creemos en el Señor, ¿no? En medio de mis confesiones, como les dije, de mis tiempos de juventud, también una de las cosas que yo me arrepentí, y aquí está Erika, era que el papá de Erika no era creyente. Y muchas veces, todos los domingos, el Señor preparaba el almuerzo para que nosotros llegáramos, su mamá, su hermano, que íbamos a la iglesia, y la iglesia no tenía el menor respeto por los horarios. El culto empezaba a las 11 y podía terminar a la hora que el Espíritu Santo supuestamente decidía que terminaba. Y yo me arrepiento ahora y lo digo con tristeza, porque muchas veces a don Miguel nosotros lo dejamos esperando hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y llegamos todos campantes, llenos, ¿no es cierto?, anímicamente, espiritualmente, pero habíamos dejado al líder de la casa, de su familia, esperándonos por horas, ¿no? Claro, ¿qué cosa buena va a decir ese hombre de nuestra religión? ¿Qué va a decir? Si no era algo opción, era toda la semana. Se le había enfriado el lomo saltado. Sí, y tenía que calentarlo 1000 veces. Y él era el chef y él cocinaba. Nunca lo vi una situación de una mala actitud. Pero yo me preguntaba para adentro qué estaba pensando de nosotros, de nuestra religión, de nuestra fe, de lo que creíamos. Entonces ese modelaje tiene que ver con el hecho, no, mira, mi religión es más importante, sino poder decir, oye, el Señor ha educado mi corazón para que yo pueda amarte y para que pueda respetarte, ¿no? Yo diría que lo menos que una persona en esa situación debe de ser, ningún creyente debe ser eso, pero lo menos debe ser, tiene que luchar contra no ser un legalista. Porque vivir con un legalista es imposible. Los legalistas son amargados. Porque es imposible. Si tú eres un legalista, no te vas a reír ni con un bebé. Nada te va a dar gracia porque tú tienes un peso que cargar que es imposible de cargar. Debes ser alguien marcado por la gracia. Poder reírte, hay veces que vienen a hacerme preguntas sobre eso. Pastor, yo quiero servir, pero a mi esposo yo le digo, mira, tú hazlo fácil a él. Concéntrate en venir el domingo a la iglesia, que es lo que Dios demanda de ti. Y la otra forma, no tientes a tu esposo. Gana el corazón de él. Pero vivir con un legalista, eso si ambos son creyentes, vivir con un legalista es imposible. Esa gente son amargadas. La diferencia entre un creyente que por la gracia obedece a Dios y un legalista es que el uno va a ser amargado y el otro va a tener el gozo de la salvación. Y dentro de un matrimonio, si tú eres un legalista, ya vas a decir, pero que si él se reía ahora y ahora no le da gracia ni que le haga cosquilla.
Y entonces velar que no nos convirtamos en legalistas debe ser muy importante en ese tipo de relación, en cualquier relación, pero en ese tipo de relación muy importante. Y si hay pastores aquí, cuiden sus horarios. Cuiden, vigilen Ese es a otro los tema. esposos y a las esposas, los horarios que se van, las tantas reuniones en las que participan, ¿no? Que van lunes, van martes, van miércoles, van jueves, van viernes, van sábado, van domingo, se aprovecha. Todos los feriados hay que ir de retiro. Cuiden a las damas en sus ministerios de damas que empiezan a organizar cosas sin considerar ya sus horarios porque están felices. Simplemente pongamos un poco de orden, pongamos un poco de estabilidad para poder cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Mira, a mí cuando alguien me dice, pastor, me quiero reunir contigo, es una emergencia, siempre se quieren reunir a la hora de cenar. Siempre. Y yo digo, ¿es emergencia? Sí, pastor, una emergencia. Ok, mañana, 5:30 de la mañana, Starbucks. Pues entonces no es emergencia. Entonces no es emergencia. Porque si fuera emergencia, mañana a las 5:30 de la mañana, Starbucks, puedes esperar al sábado. Porque mañana yo puedo estar a las 5:30 de la mañana, eso no afecta a mi familia, yo me levanto, podemos estar hasta las 8 si quiere. Pero yo protejo ese horario de cena con pasión. Y si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer porque también mi esposa sabe que si tengo que sacrificar la cena es por algo que realmente tiene prioridad. Pero si cada vez que alguien tiene un pequeño, no, 5:30 de la mañana, estoy dispuesto a levantarme. Entonces son cosas que son importantes ahí, proteger esos horarios. Eso es otro tema para los pastores. Ante la palabra de Dios, ¿cómo se vería una iglesia cuya estructura está dividida? Ejemplo, entre ministerios que siguen ciertas prácticas y enseñanzas mientras otros son distintos. Yo creo que la pregunta la contestó. ¿Cómo se vería? Que hay diferentes enseñanzas en todos lados. ¿Tú has visto un monstruo de 2 cabezas? Sí, eso no funciona, es una locura. Podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sí, ahí la parte, yo creo que Efesios 4 a mí me ha ayudado mucho a desarrollar los ministerios de la iglesia. Entonces es ver la estructura que Dios ha dado de enseñanza para capacitación. Y es interesante porque dice quienes hacen el ministerio no son los que enseñan, son los que reciben la enseñanza. Entonces en ese sentido, capacitar a personas que tienen la visión y el conocimiento para ejercer funciones dentro de la iglesia para el beneficio de la iglesia. Pero tienen que ser personas que están alineados. El texto que dijo Pepe no hay mucho más. Claro. Los ministerios particulares pueden tener diferentes énfasis y necesidades, pero todo tiene que ser bajo la centralidad de la enseñanza. Finalmente nos reunimos para aprender de la palabra de Dios. Tenemos las comidas, las cenas, los retiros, los paseos, nos sentamos a bordar, a tejer, ¿no es cierto?, a jugar pelota, pero todo al final de cuentas tiene una centralidad que es la centralidad de la enseñanza, ¿no? Entonces, muchas veces perdemos de vista y nos desorientamos tratando de satisfacer las necesidades de las personas cuando la realidad de cualquier ministerio es la gloria de Dios. Entonces, yo creo que ahí ese es el carácter sustancial de nuestras diferencias, ¿no? O sea, ¿qué queremos alcanzar finalmente? Entonces, tenemos que orientarnos, pero siempre finalmente nos orientamos hacia la enseñanza, ¿no? Hacia el vivir y encontrar aplicación práctica a la verdad de Dios. Y yo creo que es bueno también, si estás en un ministerio, que tú veas que la razón del ministerio es para edificar la iglesia. Un ministerio carcelario encaja poco dentro de lo que nosotros hacemos en la vida diaria. De verdad. Entonces yo, cuando empecé a trabajar en las cárceles, tenía una pasión tremenda. Entonces me tomó de conducta de que yo acorralaba a los hermanos. Tú vas a la cárcel conmigo este fin de semana. Y llegó un momento en que creó un resentimiento en mí, porque yo decía, es que la iglesia no quiere ir a las cárceles.
O sea, ¿cómo va a ser? El propósito del ministerio es edificar la iglesia. El hecho de que una persona, dos personas, quien Dios llamara para que fuera a las cárceles, trabajara en eso, estaba representando a la iglesia. Y nosotros tenemos que ver que hay una visión que Dios le da a la iglesia. Y lo que decía, primero es la palabra, la enseñanza. Y eso viene a diferentes niveles. Por ejemplo, si tu iglesia está trabajando en un sector específico, quizás con profesionales, eso no quiere decir que tú no tienes también una visión hacia los pobres. Y es ver cómo esos pobres esos profesionales pueden salir de sus muros para trabajar en otros ambientes. Lo que tú no puedes hacer es resentirte porque ahora la iglesia no quiere trabajar en los barrios. No, cada cual va a trabajar en diferentes ámbitos. Lo que estoy diciendo es que la iglesia tiene que tener una visión y todos somos parte de lo que la iglesia hace. O sea, no que yo tenga un ministerio en la iglesia que no se parece en nada de lo que los demás están haciendo. No, sencillamente es un brazo diferente y está dando también posibilidades de ministrar. Hay quienes tienen llamados para las misiones. El hecho de que no todo el mundo lo tenga no quiere decir que no estamos en la misma página, pero la iglesia sí está apoyando lo que hacemos en las misiones. Mira, esa es otra conversación porque, por ejemplo, hasta pastoralmente uno se puede resentir porque Dios ha puesto una responsabilidad en uno que pocas personas en la iglesia van a sentir. Y uno tiene que estar feliz con eso. Yo vivo pensando en la iglesia, esa es mi vida. Entonces no me puedo resentir porque otras personas no tienen el ímpetu que yo tengo para ciertas cosas, porque somos un cuerpo, y lo mismo con lo que tú estás diciendo con los ministerios. Ni todas las iglesias locales pueden hacer todos los ministerios. Y por eso es que somos un cuerpo donde hay iglesias que tienen una fortaleza, otras tienen otra, y nos gozamos con eso. Una parte. Lo otro que quería decir que también el púlpito debe de ser clave en ayudar a la iglesia a no crear esa división. Le voy a dar ejemplo. Yo le digo cosas intencionalmente a la iglesia que no quiero ver, porque yo no quiero que yo diga nuestro mayor problema está resuelto en la cruz y cualquier sufrimiento que tengamos no se compara con una situación terrenal. Y que después vaya alguien de la iglesia con buenas intenciones y le diga a un hermanito, no te preocupes hermano, todo va a estar bien. Porque es una mentira. Entonces yo intencionalmente tengo mejores reflejos que tú, a ti se te hubiese caído. Tengo que anticipar que esa es la intención de mucha gente. Y yo digo esto desde el púlpito cuando tengo necesidad. Hermano, si yo encuentro que alguien en esta iglesia le dice a otro en medio de un problema, todo está bien, te voy a poner en disciplina. Estoy siendo irónico. Pero le estoy diciendo algo que no quiero que otros ministerios hagan, que sea contrario a la dirección que estamos dando en la iglesia, que estamos creyendo que las pruebas Dios las puede utilizar para nuestro bien. Necesariamente lo que estamos viviendo Dios no lo va a resolver, pero Él va a estar con nosotros. Entonces es importante que en esos momentos el púlpito me ayude a dar una dirección clara en esos aspectos para que no hayan esos pequeños segmentos que son diferentes. Y lo último en esto, tengan cuidado, a ver cómo digo esto, sean claros con hermanos que llegan con visiones de otros ministerios a su iglesia. Las redes sociales han creado que la gente dice, yo quiero que mi iglesia sea como la de MacArthur, o yo quiero que mi iglesia sea la de Piper, yo quiero que mi iglesia sea como la de este otro, y llegan a cambiar iglesias. Y sean claros desde el comienzo con personas. Si estás plantando una iglesia y te llegan 4, yo sé que es difícil y no estás diciendo que no estás abierto a ajustar ciertas cosas, pero por eso es que es importante que si estás plantando una iglesia tengas una visión clara bíblicamente de lo que quieres hacer con esa iglesia para que puedas decirle a las personas, mira hermano, esta es nuestra dirección, estas son nuestras convicciones, porque yo veo que se crea mucho problema con este aspecto de que llegan personas que quieren que tú seas un pastor en cierta forma y eso puede ir contra tus condiciones y eso crea mucha separación y problemas en la iglesia. Y último. No, esto es lo último. No. Último, porque desde lo último con esto.
Yo quiero que ustedes noten bajo esa preocupación cuán importante es la visión que se transmita en el sermón dominical y cuánta dispersión existe en nuestros miembros con respecto al sermón dominical. Existen ahora muchos sermones, muchos predicadores, muchos buenos, pero el consejo de Dios que sale del sermón dominical para darle visión y dirección a la iglesia tiene que prestarse atención. En el curso que estábamos tomando la semana pasada, uno de los pastores dijo que, o sea, cuando se le preguntó algo de una visión, yo dije, ¿qué dijo? Pero es que su preocupación era, y parecía anacrónico, pero a mí lo he seguido pensando y dijo que su preocupación era que en la iglesia los domingos ya la gente no encienda la Biblia, sino que lleve la Biblia física. Y yo dije, ¿pero por qué? Yo mismo decía, a modo de gracia, enciendan su Biblia, ¿no? Porque era como... Pero me dice, yo me puse a pensar en la dispersión en la que vivimos, donde están las redes, donde me llegan los mensajes, y cuánto dejamos que el celular esté allí en medio del servicio. Pero con lo que dice José lo me hizo pensar cuán importante es que nosotros le demos firmeza al sermón dominical de nuestro pastor, de nuestra iglesia, que no es MacArthur, que no es Piper, que no es Núñez, pero que es el pastor de nuestra iglesia. Y tenemos que darle valor a ese mensaje porque es el que le da dirección a nuestra iglesia. Y yo creo que ya no es cuestión de pararme adelante. Tengo que encontrar mecanismos para poder afirmarlo, porque la dispersión es mayúscula. En cuanto yo me voy, ¿no es cierto? Voy a poner en el auto otra cosa, voy a escuchar el podcast de no sé qué, voy a escuchar de allá. Entonces, perdemos sentido de comunidad, perdemos sentido de visión y es sumamente peligroso lo que puede suceder con nuestra iglesia cuando llega gente que quiere que hagamos las cosas como fulano, como mengano, como sutano, o que prediquemos como mengano, como sutano, como fulano, ¿no? Porque eso nos desune, nos rompe, nos aniquila. Todo el mundo ve un sermón de, por ejemplo, Paul Washer, jetante, y dicen, wow, ese hombre está ungido. Y tu pastor hace un sermón jetante y te molestas con él. Porque él tiene autoridad sobre ti. Y te puede jetar en tu realidad local. Y ahí, ay, este pastor está como que... Porque lo que Washer o Piper dicen con fuerza no tiene la fuerza que tiene un sermón local. Mirándote a la cara y sabiendo las cosas que están pasando en la iglesia. Sabiendo la clase de ovejita que eres, ¿no? Muchísimas gracias, hermano.